Hola, bienvenidos a Me Quiero Volver Chango. Gracias por hacerme su cómplice para matar el tiempo. Me estoy riendo de mis propios chistes, lo que indica una de dos cosas: que soy un verdadero imbécil o que soy muy chistoso. Quiero pensar la segunda, deduzco que es la primera. En fin, capítulo número, ¿qué? 5 o 6 ya en lo que llevamos de 2026. El hecho de que ya haya perdido la cuenta es una prueba irrefutable del compromiso de este podcast para recuperar el terreno perdido y volver a ser el podcast dedicado a fútbol más escuchado en México y alrededores, como ya hemos sido. Y no solamente se trata de hacerlo de manera más frecuente, sino de invertir. Y algunos de ustedes a esas alturas ya habrán notado que hay algo extraño. Sí, estamos estrenando estudios a partir de hoy con una muy importante inversión de recursos que espero que se noten a la vista y que se escuchen también. Iba a decir escuchen al oído, pero es evidente que con que diga escuchen ya no necesito decir oído. Como dije que se noten a la vista, pensaba que era necesario decir que se escuchen pues que se escuchen nada más. El hecho es que tenemos un montón de cosas que no pueden ver ahora mismo, pero que hacen lucir esto mucho más profesional de lo que era ahí. Porque ahí, y estoy dirigiéndome a la otra pared del sótano, la que he abandonado, estaban las viejas instalaciones del Me Quiero Volver Chango, que llegó a ser el podcast más escuchado de fútbol en México y alrededores, y que dejó de serlo. Y es momento de dar un paso hacia adelante en este 2026 y, claro, no solamente en el fondo, que es lo más importante, sino también en la forma. Dicho todo lo anterior, gracias por estar aquí. Vamos a hablar de dos temas principales: Manchester City y Real Madrid. Manchester City está en crisis. 2 partidos han sido suficientes para que todos los temores del Manchester City vuelvan a escena cuando parecían disipados tras una temporada pasada de reconstrucción, de muchos, pero muchos problemas a lo largo del camino, y que se saldó sin títulos, con el premio de consolación de poder clasificar a la Champions League cuando parecía en algún momento que ni siquiera eso iba a lograr el equipo de Guardiola. Llegó esta temporada, la cosa pintaba bien, más allá de que no mantenía el ritmo del Arsenal, daban las sensaciones de que este Manchester City podía competir en la Premier League hasta donde pudiera y en la Champions League. Resulta que a lo mejor solamente va a ganar la Carabao Cup. Y ya veremos, porque seguramente se va a enfrentar al Arsenal en esa virtual final de la Copa de la Liga Inglesa, que de todas formas es el torneo menos importante de todos. El equipo de Pep Guardiola se instaló en la final virtualmente tras vencer al Newcastle United en St. James's Park en el partido de ida, al campeón de la Carabao Cup. Pero ganó un partido en el que sufrió, un partido en el que el joven portero Trafford tuvo que, por lo menos, un par de estiradas sobresalientes con un par de grandes atajadas, tuvo que salvar el joven arquero del Manchester City a su equipo contra un Newcastle que jugó mejor y que perdió, como puede pasar, como suele pasar, sobre todo cuando te enfrentas a futbolistas de la categoría del Manchester City. Un Manchester City que logró en aquel partido, y ya les diré por qué estoy hablando de él, el 1-0 con gol de Antoine Semenyo, recién llegado, y el 2-0 en el 98, en el último minuto del tiempo de compensación, anotado por Ryan Cherki. En ese momento, el City llegaba tras ganarle 10-1 al Exeter, y eso que el Exeter pudo meter su gol al final porque iban 10-0, también con gol del recién llegado del Bournemouth, de Antoine Semenyo, y entonces uno hacía cuentas y decía, mira, 13 partidos sin perder del Manchester City, pero es muy engañosa la estadística en muchos momentos. Solamente fiarse de resultados en verde o en amarillo, verde por victoria, amarillo por empate, y no darte cuenta de por qué estás sacando los resultados y qué cuota de fortuna o de casualidad ahí los mismos te lleva recurrentemente a estrenar el casillero en rojo de una derrota que no fue accidental,
en lo más mínimo. Fue una derrota absoluta en contra del Manchester United. 13 partidos sin perder venía arrastrando el City, pero había perdido muchos puntos en el camino. Había empatado 3 partidos consecutivos, dejando sensaciones agridulces, más agrias que dulces, contra Sunderland, contra Chelsea, contra Brighton. No fueron buenos partidos del Manchester City. No es que perdiera ahí 6 puntos en 3 partidos consecutivos, sino que las sensaciones volvían a ser de un juego espeso, de un Haaland que si no anota, entonces el City no logra sumar como quisiera, y llega entonces ese partido contra el Manchester United. El Manchester United no solamente le gana al Manchester City, que entra dentro de lo sorprendente, diagonal, predecible. ¿Cómo diablos algo puede ser sorprendente y además predecible? Bueno, es sorprendente porque nadie se atrevería o nadie se habría atrevido, para usar el tiempo verbal correcto, nadie se habría atrevido a poner dinero, bueno, algunos sí lo hicieron, pero muy pocos, ¿no? Y de manera kamikaze a que ganara el partido el Manchester United. Pero sin meterle dinero, sí que muchos podíamos arriesgarnos a decir, este es el típico partido que lo gana el United, porque lo hemos visto antes. El hecho de que Michael Carrick haya debutado con victoria en el Manchester United sirve como placebo, porque no está mal ganarle al City, al contrario, pocas cosas tiene que festejar recientemente el United como para hacer menos una victoria sobre el Manchester City, que de eso viven ya los equipos chicos, los que no pueden ganar títulos, por lo menos de ganarle, de estropear la vida a sus enemigos. Y desgraciadamente eso es lo que viene siendo ya recientemente el Manchester United. Así que, por supuesto que hay motivos para festejar, pero no para ilusionarse. No se puede ilusionar el Manchester United tras vencer al Manchester City porque ha vivido esto en tiempos recientes y no ha sido más que eso, un efecto placebo que le hace sentir bien, pero que no lo mejora, que no sale de su enfermedad, que al tratarse de una enfermedad que arrastra el Manchester United desde 2013, es una enfermedad crónica, terminal, diríamos, ¿no? Si no fuera porque el Manchester United de alguna manera tiene los recursos para fracasar y fracasar y fracasar y fracasar y fracasar, y sin embargo, aunque ha pasado ya toda una generación de aficionados que le han visto fracasar, de todas formas sigue habiendo aficionados del Manchester United, lo que me parece inexplicable. Supongo, asumo, que la mayoría de los aficionados del Manchester United son de 40 años o de 35 años si quieren para arriba, ¿no? Aquellos que por lo menos en algún momento los vieron ganar algo. Pero todavía hay muchos, creo yo, aficionados jóvenes que por alguna razón son del Manchester United y eso le permite al United seguir siendo un equipo fuerte, con ingresos como muy pocos y que tiene un estadio que se está cayendo, pero que se llena y que genera, y unos derechos de transmisión, y una marca que le patrocina, y otra que le hace los uniformes, que le pagan muchísimo más allá de lo que deberían pagarle por los resultados de este equipo. En fin, como digo que ahí ha estado el Manchester United, donde está aquí ahora en momentos de euforia e ilusión, pensando en que este puede ser un parteaguas, debe ser un parteaguas para por fin ser un equipo decente. Pues, a ver, Carrick le ha ganado al Manchester City como lo hizo Ole Gunnar Solskjaer. Ole Gunnar Solskjaer le ganó al Manchester City, ¿verdad? El Manchester United le ganó al Manchester City, ahora sí lo digo bien, bajo la tutela de Ole Gunnar Solskjaer, no una, no dos, sino 3 veces. 3 veces le ganó el United de Solskjaer al City. ¿Y qué cambió en el United? ¿En qué mejoró el United de Solskjaer respecto al de Moyes, al de Louis van Gaal y al de José Mourinho, que habían sido sus antecesores? En nada. Luego, Erik ten Hag le ganó también al Manchester City. Todo el mundo lo puede recordar, sobre todo en esa final de la FA Cup. Pero no fue la única. Le ganó 2 veces. Y las 2 veces hubo mucha ilusión de que por fin llevaba rumbo el proyecto del Manchester United, y la victoria sobre el City, esas 2 victorias sobre el City parecían pruebas irrefutables.
Sin embargo, Erik ten Hag, sabemos lo que ocurrió y la poca trascendencia al final, en la foto panorámica de la trayectoria de Erik ten Hag en el Manchester United, la poca o nula trascendencia que al final tuvieron sus victorias en contra del Manchester City, para dejar sensación de que hubo un progreso. Por lo menos sí, ganaron la FA Cup, pudieron abrir las vitrinas, las volvieron a cerrar, no las han abierto desde entonces, pero en lo más importante, que es salir del hoyo en el que se encuentra la institución desde 2013, las victorias al Manchester City no sirvieron para nada. Y no solamente es que Solskjaer le ganó 3 veces al City, no es solamente que Erik ten Hag le ganó 2 veces al equipo de Guardiola, hasta Rubén Amorim, también Amorim, el año pasado, si se acuerdan, le ganó al Manchester City. Claro, era un Manchester City que perdía con todo el mundo, hasta con el Manchester United, ¿no? Pero ahí ha estado. Y la diferencia respecto a las veces pasadas sería ganar otra vez el siguiente partido. Y luego el que sigue, y el que sigue, y el que sigue. Y la mayoría de los que vendrán después, y a partir de ahí podemos decir, mira, ahora sí esto es diferente. Ver para creer. Parece muy complicado. Pero les dije que vamos a hablar del Manchester City, no del Manchester United. Fue un partido en el que el Manchester United le pasó por arriba al Manchester City. Fue un gran partido del United y un partido muy blandito del City. En todo momento parecía que el United estaba más cerca del gol que el City. Desde el primer instante del partido, un cabezazo de Harry Maguire, que se va por arriba. Por cierto, apuesta Michael Carrick por la experiencia en el 11 inicial. Hacía rato que no veíamos juntos a Maguire, a Lisandro, a, por supuesto, Bruno Fernández, a Casemiro, a Luke Shaw, del lateral izquierdo. Y con esa veteranía y con un buen plan de juego, el Manchester United, desde el primer instante, se comió al Manchester City. Desde aquella jugada. Entonces, el 2-0 le sale tan barato al City. Tuvo tan mala suerte el United desde el primer instante, ¿no? Porque, a ver si me acuerdo de todas, pero fue ese cabezazo de Maguire. Luego vino el error de Rodri, que tengo que hablar de Rodri, lo dejo aparcado un ratito para no abrir un paréntesis ahora, pero un error de Rodri que regala un balón y que hay cortocircuito, no se entienden entre Bruno Fernández y Mbeumo, y Mbeumo permite que se le anticipe un defensor, me parece que era Kusanov, y evitar el gol, que de todas formas cayó un poquito después por medio de Bruno Fernández. Pero esa jugada fue increíble, que no pudieron aprovechar el terrible error de Rodri. Y luego hubo otro remate buenísimo de fuera del área de Diallo, que se fue al travesaño. Y luego el gol que le anularon a Mason Mount, que era el del 3-0, que increíble, por 1 centímetro le salvó el VAR el pellejo, por lo menos un poquitito, ¿no?, de la autoestima al Manchester City, que debió haber sido goleado y que ya todo el mundo asumía que había perdido 3-0 y que por lo menos ese gol de Mason Mount no subió al marcador. ¿Y cuál otra? Es que hubo tantas, a ver si aquí lo apunté. La de, bueno, y el fuera de juego de Bruno Fernández también, ¿no? El gol que mete Bruno en el primer tiempo y que fue un golazo, ¿no? Una tremenda manera de quitarse al defensor y luego al portero, y que tampoco sube al marcador. Una gran exhibición del Manchester United ante un Manchester City recontraflojo. No supo competir, le sale realmente barato perder 2-0 en contra del Manchester United y confirma sensaciones previas que no venían respaldadas con resultados de derrota, pero sí de que este equipo no está fluyendo. Y lo que yo, y supongo que muchos otros, los que no escucho y veo, pero que supongo que también lo dirán, porque es evidente, ¿no? Tampoco es descubrir nada, que este equipo depende demasiado de Erling Haaland. Y no solamente depende de Erling Haaland, es que se ha construido alrededor de la figura de Erling Haaland, y aquí lo he dicho muchas veces para repetirlo otra vez, o por lo menos para no extenderme demasiado en el tema. Pero todas las decisiones, o la gran mayoría de las decisiones del Manchester City desde que llegó el noruego, ha sido de sacrificar juego que uno asume va relacionado a la identidad del equipo y a lo que vino desarrollando durante muchos años, en pos de mayor productividad.
Y cada decisión que ha tomado Pep Guardiola en el mercado y a nivel táctico ha sido para facilitar la vida a Erling Haaland. Cuando Erling Haaland anda bien, como todos los delanteros que tienen rachas buenas, rachas malas, cuando está enrachado, impecable. El Manchester City vuela porque los resultados le respaldan. Cuando no está en sus días Erling Haaland, el Manchester City no tiene plan B. Y por más que ha llegado Semenyo, por más que llegó Cherki, por más que ha fichado futbolistas capaces de por sí mismos cambiarte un partido para no depender tanto de un colectivo que ya no es lo que era, pues el Manchester City se ha quedado a la mitad. Porque por bueno que siga siendo Bernardo Silva, ya vimos la mejor versión de Bernardo Silva. Rodri, y aquí es donde tengo que abrir el paréntesis de Rodri, ha jugado los 2 peores partidos de su carrera. Si este es un punto de no retorno, lo desconozco. Sabíamos, intuíamos que tras su lesión, tomando en cuenta su edad, el Balón de Oro ya había tocado el cielo, iba a ser muy difícil a nivel anímico y a nivel físico volver a ser el Rodri que fue. Lo han llevado con calma, le han dado minutitos, no se había visto mal, también lo habían protegido mucho. Estos 2 partidos en contra del Manchester United y hoy en contra del Bodo Glimt han sido desastrosos. Contra el United perdió 2 balones que se convirtieron en gol. Bueno, uno de ellos no, porque la desperdició en Bumo, se dejó anticipar. El pase de Bruno Fernández tampoco fue tan con la tensión necesaria para llegar cómodo a los pies del camerunés, pero fue un error, una pérdida de balón impropia de Rodri. Luego tuvo otra que sí se tradujo en gol. En general su partido fue muy malo. Y hoy contra el Bodo Glimt pierde otra vez 2 balones, bueno, de entre los muchos que perdió, pierde 2 que se convierten en gol del equipo noruego. Le pasan en el tercer gol, o sea, estuvo en la foto de los 3 goles, porque el tercero se lo quitan con una facilidad impropia de un jugador que llegó a ser tan dominante como el mediocampista español. Se convierte en un títere en esa jugada en la que queda totalmente retratado. Y después, no conforme con haber perdido 2 balones y haber sido superado muy fácilmente en el tercer gol del Bodo Glimt, lo amonestan y un minuto después lo vuelven a amonestar y deja a su equipo con 10 hombres y sin posibilidad de remontar. Ha sido realmente una semana o 4 días de absoluta incertidumbre para la carrera del ex Balón de Oro, ¿no? Del penúltimo Balón de Oro, el que fue previo a Ousmane Dembélé. Otro futbolista al que hay que señalar, ni modo, es así, pobrecillo, veremos si se puede levantar, pero la actuación que tuvo hoy el joven futbolista que llegó en el mercado de invierno del Watford, Max Allein, está ahí para todos los que no lo hayan visto, está ahí a la mano. El resumen y simplemente ver los 2 goles, cómo fue responsable directo. En el primero, cómo quiere anticiparse, mide mal y después en su espalda cae el gol del Bodo Glimt. Y después en el 2-0 todavía peor, ¿no? Pierde una pelota y esa pelota se convierte pronto en el gol del Bodo Glimt. Así que una actuación muy floja del defensa central. Su compañero experimentado, entre comillas, porque es un joven que costó mucho dinero, que llegó del Lens, Kusanov, el futbolista uzbeco, pues tampoco es el líder de la defensa que necesita un Manchester City que trajo a Guehi, ¿no? A Wehi, si quieren, o a Guehi del Crystal Palace, y bueno, sigue gastando en defensas el equipo de Pep Guardiola. Ahora mismo perdió un partido contra el Bodo Glimt tras caer ante el Manchester United, pero de nuevo, no es el haber perdido, que ya es mucho, es decir, perder contra el Manchester United y perder contra el Bodo Glimt son derrotas vergonzosas, ocurran como ocurran. Luego está el análisis, a ver cómo ocurrieron. Y ese es el problema del City, cómo ocurrieron. Le pasaron por encima. Y no estoy diciendo que le quitaron el balón y que lo bailaron, no, les generaron una ocasión tras otra, sin necesidad de tener mayoría de posesión de balón, ni mucho menos.
pero tampoco fueron acciones que, digas, el Manchester United y el Bodo Glimt se encerraron y atacaron al contragolpe y tuvieron suerte en los contragolpes que anotaron. No, fueron uno tras otro, tras otro, tras otro. Y así como el United ganó 2-0, debió haber ganado por lo menos bajita la mano 4-0. Muy bajita la mano. Y el Bodo Glimt, así como gana 3-1, gracias a que Cherki otra vez logra maquillar el marcador, enorme jugada previa, por cierto, de un jugador que viene perdiendo la titularidad en tiempos recientes y que venía haciéndolo muy bien y que de pronto ya lo vemos. También eso hay que señalar. Hay lesiones, está Núñez por derecha, O'Reilly por izquierda, que parecían certeza en el Manchester City y ahora no vemos a ninguno. También, la verdad es que Núñez, por más calidad que tenga, por más rápido que sea, no es lateral y se nota. Y que no esté Núñez, pues no debería ser un argumento para justificar estas dos derrotas del Manchester City. Pero tampoco había estado O'Reilly, que hoy ingresa de cambio y que hace un jugadón tremendo para asistir a Ryan Cherki, quien marca el 3-1 y maquilla un resultado que debió ser mucho peor para el City, porque el Bodo Glimt, por cuestión de centímetros, le anularon un par de goles que estuvieron bien anulados, ¿no? pero que reflejan la peligrosidad con la que llegó constantemente el Bodo Glimt, ¿no? Porque si uno ve las estadísticas, pues son engañosas, ¿no? Porque puede ser que no reflejen el peligro constante al que se sometió el Manchester City, porque al final los fuera de juego son cuestiones de centímetros que no solamente no suben al marcador, sino que no suben a las estadísticas, no suben a los tiros a gol, no suben a los expected goals. Es como si no hubieran existido, pero existieron, fueron ocasiones de peligro, sobre todo si acabaron en la red y si por un milímetro se acabó anulando 3 minutos después el gol, como ocurrió hoy. No voy a decir que por milímetros, pero por lo menos en una de esas dos jugadas de manera muy, muy apretada. Entonces, el Bodo Glimt no solo anotó 3 goles, anotó 5, de los cuales le anularon 2. Tuvo un al travesaño ya cuando esto estaba camino a la goleada, iba 3-1 de hecho, y todavía el Bodo Glimt, lejos de encerrarse y de esperar a que acabara el partido, siguió contragolpeando y siendo mucho más peligroso que el Manchester City. El Manchester City, que a pesar de todas las bajas, presenta un 11 bastante titular, ¿no? Vamos a analizarlo antes de pasar al Real Madrid, que ya se nos está haciendo tarde, pero hoy juega con Donnarumma en la portería, con los mencionados Alein y Kusanov en la defensa central, como viene haciéndolo, obligado por las circunstancias y lesiones desde hace rato, es decir, con lo mejor que tiene, con Aït-Nouri por derecha, con O'Reilly, que dije que entró de cambio, pero mentí. Lo que pasa es que en el primer tiempo le pasa por encima el Bodo Glimt al Manchester City y O'Reilly, lo que pasa es que entró de cambio en el segundo tiempo, pero contra el Manchester United, y ahí se me cuatrapearon. Es el problema de que jueguen dos partidos tan desastrosos en tan poco tiempo, ¿no? Total que juega con O'Reilly por izquierda, con Aït-Nouri por derecha, con Rodri, que fue un desastre, con Foden, Cherki, Rico Lewis, Reinders y Haaland. Un equipo que si no podemos definir como el 11 de gala, sí es un 11 de muchas garantías en el papel. Y agarra el Bodo Glimt, que es un equipo de una historia magnífica, es un equipo de una población pequeñititita. Yo cuando vi que el Manchester City tenía que jugar en Noruega, pero no solamente en Noruega, sino que en el norte de Noruega, ¿no? En el círculo polar ártico, en enero, a mediados de enero, putas, eso va a estar a menos 30 grados. Hasta en eso tuvieron suerte. Hacía más frío, mucho más frío aquí en Connecticut, que estamos lejos del círculo polar ártico. Estamos en el norte, pero mucho menos al norte que la ciudad de Budo. Pero mientras aquí estábamos a menos 8 grados centígrados, ya estaban a menos 1. ¿No? Yo realmente creí que, he de confesar que me decepcioné mucho cuando abrí la aplicación, a ver cómo amanecieron hoy en Budo, y me di cuenta que no, que el partido se iba a jugar a una temperatura para lo que podría ser muy templada, menos 1 grado centígrado, que les prometo que no es gran cosa. Suena duro, pero no lo es. Comparado con lo que podría ser jugar en tiempos de no calentamiento global a mediados de enero. Pero bueno, el caso es que es un equipo de una ciudad muy, pero muy, muy pequeñita. Un equipo
que nunca estuvo en primera división y cuando estuvo descendió rápido, que no tenía ningún peso y que empezó a ascender y que logró el milagro de ascender a primera división noruega, que ya era como una gesta para el pueblo, y a partir de ahí haciendo bien las cosas, con la gran dificultad de a ver quién quiere ir a jugar a Budo. Ya no es que jugadores extranjeros quieran jugar en Budo, sino que los noruegos, ¿cómo los convences? ¿No? Ellos prefieren jugar en ciudades dentro de todo más templadas, dentro de la ya muy fría Noruega. Convencer a alguien de ir a Budo está cabrón. Entonces, el Budo Glimt, jugando con puro noruego, más un portero ruso, que pues eso es el frío, les da igual, y un delantero danés, Hogg, que hoy metió 4 goles, de los cuales nada más le valieron 2, y el resto con noruegos, ¿no? Y así el equipo ha sido campeón de Noruega una y otra vez, y se han ido en la Europa League siendo fuertes, y la temporada pasada llegaron hasta semifinales, que fue un hito tremendo, y ahora en la Champions League habían conseguido grandes resultados para hacer el Budo Glimt, pero ni siquiera habían ganado un partido, ¿no? Dentro de todas las gestas heroicas, magníficas, que dan ganas de llorar, ¿no? De lo conmovedora que es la historia del Budo Glimt. A ver, hoy llegó con 6 partidos jugados en la Champions League y sin victorias, con 3 empates muy meritorios y con 3 derrotas. El ganarle hoy al Manchester City 1-0 con gol de contragolpe o de penal o de lo que quieran, después de haber recibido 30 disparos a su portería, como pudo pasar, como habríamos creído que era el único escenario para que hoy ganara el Budo Glimt, eso ya se hubiera convertido en el capítulo más célebre de su historia. Pero no fue eso. Es que cuando iban 3-1, iban por más. Bueno, llegaron a estar 3-0 e iban por el cuarto. Y realmente fue una actuación sumamente convincente por parte del Budo Glimt, que ahora tendrá que ir al campo del Atlético de Madrid y va a ser muy difícil meterse en la siguiente ronda. Pero analizando los resultados, y ya ahora sí para acabar con el análisis del Manchester City, el Budo Glimt venía de empatar en campo el Borussia Dortmund, que fue un gran resultado, perder 3-2 en casa contra la Juventus, loable también, perder 1-0 con el Mónaco en casa, menos loable, pero competitivo, perder 3-1 en campo el Galatasaray, normal, empatar 2-2 en casa contra el Tottenham Hotspur, resultado, yo me acuerdo de haber visto ese partido, y resultado muy duro e injusto por un Bodo Glimt que le apedreó el rancho al Tottenham Hotspur. Empató 2-2 con Slavia de Praga en República Checa y esos habían sido sus 6 resultados. 3 empates, 3 derrotas muy honrosas y ahora en su 7º partido no solamente le gana al Manchester City, sino que le pasa por encima. Hablando de pasar por encima, el Mónaco fue al Santiago Bernabéu y se encontró, cuando menos lo esperábamos, con el Real Madrid de Xabi Alonso. Un Real Madrid que se comprometió, un Real Madrid que fue disciplinado, un Real Madrid que irradiaba energía, un Real Madrid muy bien posicionado, un Real Madrid que recuperaba la pelota muy pronto, un Real Madrid voraz, agresivo, alegre, un Real Madrid que fue todo lo que nunca fue mientras estuvo el técnico que se supone iba a hacer que el Madrid jugara como y cómo es el fútbol, cómo es el ser humano, cómo son los futbolistas. Después de que llegó Álvaro Arbeloa, que claramente, como ya lo he dicho aquí, es un entrenador que vino con una misión muy clara, que es ponerse al servicio de los futbolistas. Ya está, ¿no? Si Xabi Alonso era un obstáculo para ellos, o así lo veía la mayoría del vestidor, decidió Florentino Pérez y la cúpula ponerles un cono que sea mucho más fácil de eludir. Parece broma, pero no lo es. Digo, es una broma muy conveniente, ¿no? No para hacerles reír, sino simplemente porque es la realidad o es una muy buena, creo yo, analogía de lo que está pasando en el Real Madrid. Pones entonces, en lugar de un obstáculo, un cono que cualquier futbolista puede driblar fácilmente, pero además es un tipo, porque no quiero insultar a Arbeloa, aunque parezca lo contrario, que el club sabía perfectamente
a qué apostaba con él. El Real Madrid nunca ha necesitado genios en la dirección técnica, jamás. Lo que ha necesitado es a entrenadores que sepan llevar un vestidor. Y en este caso, entienden que Álvaro Arbeloa tiene ese carácter que va a permitir que los futbolistas se sientan cómodos con él. Y no solamente eso, eso es la mitad de su función y hoy quedó muy claro, porque hoy el Real Madrid voló. Después de 2 actuaciones muy malas, por lo menos no fueron tan descarados, ¿no? Como para al siguiente partido, al primer partido, se va Xavi, llega Arbeloa y ahora ya vuelan. Se esperaron 3 partidos. El primer partido contra el Albacete, ridículo, histórico, pero quedaba la coartada de que fue quien fue, ¿no? La convocatoria da la impresión, uno veía la lista de convocados para el partido contra el Albacete y todos los que quedaron fuera, y uno deduce que llegó Álvaro Arbeloa prácticamente a decirles, chicos, mañana recuerden que tenemos una excursión a Albacete, quien se quiera apuntar, ahí dejo una hoja en blanco y apúntense quienes quieran ir a Albacete a jugar la Copa del Rey. Algunos apuntaron, otros no se apuntaron, ¿no? Tanto que en la conferencia de prensa Arbeloa está muy agradecido con Vinicius por haber ido al partido. Entonces la sensación, sea exagerado o no, que seguramente sí estoy siendo exagerado, es esa, ¿no? Que prácticamente fue a voluntad. ¿Quién quiere ir a jugar en contra del Albacete? Y así les fue. Luego, contra el Levante, en el Bernabéu, un Bernabéu volcado en contra de su propio equipo, contra un equipo, el Levante, encerrado, dedicado a entorpecer al Real Madrid sin proponer nada, se le complica mucho, fueron 45 minutos súper espesos y un segundo tiempo en el que las cosas empiezan a salir bien. Basta muchas veces con que salga una cosa bien y esa va jalando al resto, ¿no? En el fútbol y en la vida. Y es lo que le pasó al Real Madrid en el segundo tiempo, que al final, sin ser nada espectacular, pero mejorando, que no se podía empeorar lo del primer tiempo, logra la victoria el fin de semana y encarrilar la victoria de hoy. Hoy sí fue una victoria que, a pesar de que en el primer tiempo el Real Madrid dejó dudas, volvió a ser ese Real Madrid que dependía de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé fue ese futbolista que apareció cuando el Madrid más requería de sus goles. Mbappé fue el futbolista que puso 2-0 al Real Madrid en el primer tiempo, cuando el partido fue parejo, cuando el partido tuvo una ocasión muy clara de Ansu Fati que falló, un tiro libre de media distancia que se estrelló en el travesaño, un par de atajadas, una de ellas muy buena de Thibaut Courtois. Es decir, ocasiones muy parejas, con la diferencia de siempre que el Real Madrid tiene a Kylian Mbappé, mientras que el Mónaco tiene a lo que tiene, que nadie se le parece. Tuvo en su momento, hace muchos años, ¿no? hace 10 años, a Kylian Mbappé, ahora no tiene nada remotamente parecido, ¿no? Ni Balogun, ni Golovin, ni Ansu Fati, ni siquiera un jugador que uno piensa que en cualquier momento puede despegar y sigue sin hacerlo. El gran futbolista cuyo apellido es tan complicado y del que estoy tratando de acordarme mientras busco desesperadamente en una aplicación que no me responde. Y aquí el reto es ver si yo me voy a acordar antes del nombre del extremo derecho. Sí, lo hice antes de que el teléfono me lo dijera. Aliush. Tampoco se parece en nada a Kylian Mbappé. Así que este Mónaco no puso resistencia en el segundo tiempo, pero en el primer tiempo sí, que fue un rival al que le faltó esa dinamita que sí tiene el Real Madrid con Kylian Mbappé. En el segundo tiempo sí vimos la mejor versión del Real Madrid. No es que el primer tiempo fuera malo, pero en el segundo tiempo fue ese equipo voraz, ese equipo que recordaba por fin al Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Ese equipo que no te regala un centímetro. Ese equipo que mete el segundo y va por el tercero, mete el tercero y va por el cuarto, que pelea, que están sus jugadores perfectamente ubicados cerca de los rivales para presionarlos, robarles el balón y conducir a una goleada de 6-1. El caso es que ya no estaba Xabi Alonso. El caso es que llegó 3 partidos después de que se fue Xabi Alonso. El caso es que nunca vimos un Real Madrid remotamente parecido a eso mientras estuvo Xabi Alonso, a quien le adjudicamos o le adjudicábamos este estilo de juego, ¿no? Para mí la jugada más representativa de todas ni siquiera es alguno de esos 6 goles, sino el gol que anota el Mónaco.
una jugada en la que el Real Madrid quiere salir construyendo, se equivoca en la salida con Courtois y le meten el gol. Ese tipo de goles son los que uno asumiría que recibiría Xabi Alonso de buena gana, entendiendo que, bueno, que lo importante es ir mejorando en el camino y saliendo con el balón construido, y que al final los goles que te puedan meter accidentalmente en el camino van a compensar con todas las oportunidades de gol que vas a generar a través de construir limpiamente jugadas y eliminando rivales a muchos metros de la portería rival para tener más espacios, ¿no? Esa es la teoría que respalda a los técnicos que mucha gente no entiende, que siguen imponiendo salida de balón construida desde abajo. Se le critica sobre todo a técnicos con futbolistas que no tienen el nivel que tienen los jugadores del Real Madrid como para hacerlo tranquilamente. Bueno, incluso el gol del Mónaco, ese gol del 6-1, un error en la salida de balón del Real Madrid, son esos goles que le adjudicarías al Real Madrid de Xabi Alonso. Ese proyecto muerto muy pronto, abortado, diría yo, sin siquiera haber nacido, que es el Real Madrid de Xabi Alonso. Por lo demás, un rival muy, muy endeble. El Mónaco no es ahora mismo un equipo, si de por sí la liga francesa no es parámetro, pues claramente no estás hablando del Paris Saint-Germain, pero tampoco estás hablando de equipos más competitivos como hoy día es el Olympique Marseille o el Lyon o el Lens, incluso el Lille. El Mónaco es un equipo de media tabla en Francia que hizo apuestas muy raras, que estaba bien dirigido por Adi Hütter, que había tenido 2 años buenos y que la directiva no respaldó esta temporada, lo echó muy pronto. Los fichajes fueron muy raros, muy, muy raros, condenados al fracaso. Apostar por Paul Pogba y por Ansu Fati era una locura. Pensar que comprando 2 boletos de lotería ibas a ganar uno de ellos o los 2, y claramente no ha pasado. Más allá que Ansu Fati tuvo algunos destellos, pero y Pogba ha jugado creo que 30 minutos en toda la temporada, tomando en cuenta todas las competiciones, y eso es predecible, ¿no? Lo sorprendente habría sido lo contrario. Entonces, este Mónaco que no supo competir en el Santiago Bernabéu, más allá de los primeros 45 minutos, que no dio una patada, vamos, ni un jalón. Hoy Vinicius estuvo pletórico, sobre todo porque, a ver, no voy a pedir que le den patadas, tampoco lo voy a censurar, pero un jaloncito. Pero no es un jalón de camiseta. Hoy ni le jalaron la camiseta a Vinicius en todo el partido. Estuvo a sus anchas, hizo un gran encuentro y Mastantuono también encontró libertades que no suele encontrar o que no encontraba solamente desde que jugaba en el fútbol argentino. Y hoy el Real Madrid se topó con la primavera perfecta, ¿no? Así como hay una tormenta perfecta, hoy fue la primavera perfecta. Pintus, ese preparador físico del que tanto se habla, ha hecho maravillas, milagros. Ahora el equipo de un día a otro, ¿no? Llegó y en 3 días mira ya cómo corren. Es un fenómeno, o al menos eso nos querrán vender, pero está claro que más allá de Arbeloa, más allá del preparador físico Pintus, un equipo no cambia tanto de la noche a la mañana. Habría sido peor que lo hubiéramos visto así en contra del Albacete, sí hubiera sido todavía más cínico, ¿no? En contra del Levante, pero se hubieran esperado un poquito más, un poquitito más, ¿no? Porque el cambio fue tremendo hoy en contra del Mónaco, y la realidad es la que existía antes de que se fuera Xavi. El Real Madrid está ahí en las competiciones que valen. La Copa del Rey tiene una importancia relativa, la Supercopa tiene una importancia mucho más relativa. Lo que importa es la Liga, la Champions League, y en la Champions League hoy el Real Madrid, en espera de que algunos equipos lo puedan rebasar, 2 o 3 el día de mañana si les va bien, hoy el Real Madrid es segundo lugar, solamente detrás de un Arsenal impecable que ha ganado los 7 partidos y que hoy le ganó al Inter. Ojo con el Arsenal, bueno, que dijo ojo, como si nadie lo hubiera visto, pero ahí está el Arsenal con 7 victorias. Además, en estas 7 victorias incluyen vencer al mejor equipo de Italia, que es el Inter, al mejor equipo de Francia y de Europa, por lo menos hasta hace poco, que es el Paris Saint-Germain, al mejor equipo de Alemania, que es el Bayern Múnich, y hoy, bueno, ya dije que al Inter, ¿no? Entonces le falta el mejor equipo de España, en este caso el Barcelona, para haber vencido a los líderes de cada una de las ligas más poderosas de Europa. Lo ha hecho de manera maravillosa en esta Champions League, recordando
lo que hizo el Liverpool la temporada pasada. La temporada pasada el Liverpool llegó a estas instancias también con 7 victorias en sus 7 primeros partidos, perdió el octavo, ya cuando tenía asegurado el primer lugar, y a partir de ahí se vino abajo feo. Bueno, no voy a exagerar, perdió en penales en contra del Paris Saint-Germain, pero claramente su segunda vuelta en general no fue tan buena como la primera. Estoy hablando de Liverpool de hace un año, así que el Arsenal está ahí donde estaba el Liverpool y le debe de servir de experiencia, ¿no? Este Arsenal que, aunque haya dudas, ahí están sus victorias. Claro, son en fase de grupos o en fase previa. Habrá que replicarlas cuando lleguen los partidos de octavos, cuartos, semifinales, pero quien dude de este Arsenal, pues que se vea el video en contra del Real Madrid en cuartos de final de la edición pasada. Este Arsenal está listo para ganar la Champions League, no solamente para ganar la Premier League. Y ahora mismo el gran rival es el Bayern Múnich, un Bayern Múnich de Michael Olise, que no lo he dicho aquí lo suficiente, pero qué nivel tiene Michael Olise, si vale la pena. Si no ven la Bundesliga, véanla. Vean al Bayern Múnich. No vean al Bayern Múnich, vean a Michael Olise. Sé lo que les digo, confíen en mí. No escatimen, compren el servicio de streaming o de televisión que sea necesario para ver los partidos del Bayern Múnich, porque lo que hace Michael Olise, partido sí, partido también, es una locura, es salvaje. Este último partido en contra del RB Leipzig entró de cambio, iba perdiendo el Bayern Múnich, 3 asistencias y un gol. Pero es que lo hace siempre. Y además no solamente es la productividad, la cantidad de asistencias que nadie asiste tanto como él, la cantidad de goles que mete muchísimos, pero la calidad de sus goles, la calidad de sus asistencias, la calidad de cada toque de balón, el ritmo al que juega, cómo va bailoteando, cómo va caminando por la cancha y de repente de la nada, solamente cuando es necesario, cambia de primera velocidad a cuarta velocidad y te deja atrás y cada una de sus tomas de decisiones es la mejor toma de decisión posible. Es un jugador inconmensurable, es un jugador tremendo, es un futbolista que yo no había visto hacía muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Es un jugador muy diferente, obviamente, a Lionel Messi, pero a mí no me había maravillado tanto un futbolista, no me parecía ver un futbolista tan completo en tantas facetas como el Michael Olise de esta temporada. A ver qué continuidad tiene, ojalá no se pierda en el camino, ojalá estas palabras no me persigan, pero cuando Michael Olise gane el Balón de Oro, que se acuerden, miren, Barack Feber no fue el primero en decirlo, porque quiero confiar que hay mucha gente que lo está viendo y que está dando cuenta que eso no es normal. El nivel de Michael Olise es estupendo en cada toque de balón. Olvídense las estadísticas, porque ahí están las asistencias y los goles, y si no es por números, ahí están los videos, los highlights y la calidad de estos. Pero es que no es suficiente, no se conformen con los highlights. Es que cada toque de balón, cada vez que aparece, cada jugada, cada decisión, cada control de pelota, todo lo que hace en la cancha realmente vale la pena. No dejen de seguir a Michael Olise antes de que sea demasiado tarde, porque no sabemos cuánto va a durar a este nivel. Ojalá dure muchísimo, pero lo que está haciendo hoy, partido a partido, porque además es consistente, no es a ver si hoy aparece Olise, todos los partidos está siendo un futbolista no solamente determinante, sino especial, mágico y diferente. Sobre todo es eso, ¿no? Diferente, porque se mueve a un ritmo diferente, hace cosas diferentes, es impredecible y lo único predecible en él es que siempre te acaba vacunando, con una asistencia o con varias, con un gol o con varios. Un Bayern Múnich, que lleva ¿cuántos partidos? Es que quiero darles el dato bien. Más de 20 partidos metiendo más de un gol. Más de un gol el Bayern Múnich. Ya olvídense de que vaya invicto, sino la cantidad. Aquí vamos a buscar los resultados del Bayern Múnich para darles el dato exacto que parece importante. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Contra el Arsenal metió un gol, así que es una estadística de Bundesliga. No es una estadística que incluya todos los partidos, pero si nos vamos a Bundesliga, vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ya voy a acabar, 10, 11, no se crean, hay más, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ya estamos ahora en la temporada anterior, 19, 20, 21, 22, 23,
24, 25, 26. 26 partidos, creo que fue lo que dije en un inicio, ¿no? Hay que irnos al Unión Berlín 1, Bayern Múnich 1, el 15 de marzo, hace 26 partidos, o hace 27 para ser más correcto, para encontrar la última vez en que el Bayern Múnich metió menos de 2 goles en un partido, porque solamente le hizo 1 al Unión Berlín. Ya lo he dicho aquí antes, es el dominio en la Bundesliga tiene mucho de mérito del Bayern, pero sobre todo de mérito de la Bundesliga como tal y de cómo los mejores jugadores de la Bundesliga se van inmediatamente a la Premier League y le facilitan la vida a un Bayern Múnich que no solamente no pierde a sus jugadores, porque a los jugadores de Bayern Múnich no se los tocan, sino que además se alimenta, ¿no? Se ha ido alimentando de Harry Kane y de Michael Olise y de Luis Díaz, y es un equipo que es el gran rival del Arsenal ahora mismo. Debería ser la final. Jugaron, el Arsenal le pasó por encima hace un mes, pero no estaba Michael Olise. O sí estaba, no estaba Luis Díaz, perdón. No estaba Luis Díaz y Michael Olise no tuvo una actuación. Es más, yo creo que fue la única y última vez que Olise no apareció en toda su gloria, y ese también pues, es un tema, ¿no? Si Olise para la Bundesliga pues vuela, para ciertos partidos de la Champions League también, está por verse si Olise puede estar a ese nivel en las grandes actuaciones, quiero decir, en los grandes escenarios, para no hacerme quedar mal, porque hoy sí me he lanzado como gordo en tobogán por Michael Olise y creo que vale la pena. Creo que vale la pena porque me tiene entusiasmado. Tan entusiasmado como en su momento Kvicha Kvaratskhelia, como en su momento Federico Chiesa, y yo diría incluso como Mickey Van de Ven, a ese nivel, si no es que más. Lo que pasa es que tiene riesgo de ser un poco más mainstream que los otros, ¿no? Mickey Van de Ven siempre va a ser mi Mickey Van de Ven, Federico Chiesa siempre va a ser mi Federico Chiesa, Kvicha Kvaratskhelia, que se ha hecho mainstream, siempre va a ser mi Kvicha Kvaratskhelia, y Michael Olise me estoy resignando a que muy pronto lo voy a perder, si no es que ya lo perdí. Es un secreto ya muy mal guardado. Es el futbolista en mejor forma del mundo. Cierro paréntesis para decirles que Bayern y Arsenal, en efecto, son los grandes candidatos para ganar la Champions League. Faltan muchos meses y este Real Madrid, ahora sí, cierro paréntesis, está creciendo y la continuidad de lo que venía con Xabi Alonso en cuanto a los resultados, esa permanece. El sentir en el Real Madrid es que el proyecto no iba a ningún lado, ¿no? Pero ahora con un proyecto mucho más claro, por lo menos nadie le va a pedir al Real Madrid lo que Arbeloa no puede ofrecer, porque Arbeloa tiene el currículum que tiene, que es nulo. Lo que vas a pedirle es que sea ese soldado de club que responde perfectamente al perfil de lo que quiere la directiva, ¿no? Entonces yo decía, la mitad de la tarea es estar al servicio del jugador y la otra mitad de su tarea estar al servicio del presidente y de lo que quiera comunicar, y que no va a dudar ni un instante en alinearse a la política del club que tiene tantos tintes de paranoia, que acusa teorías de conspiración, que señala árbitros, y al tiempo, muy pronto lo va a hacer. Ya empezó, de hecho, en el partido contra Levante, pero cuando empiecen las derrotas, veremos y confirmaremos por qué llegó Álvaro Arbeloa. Es matar 2 pájaros de un tiro, porque es el perfil de técnico poco intervencionista que necesita el Real Madrid, un técnico al servicio de los jugadores, y a nivel comunicación, pues es un tipo sensacional para los intereses del Real Madrid, para la demagogia que va a tener en Álvaro Arbeloa, un portavoz perfecto, ¿no? Lo más parecido a lo que tuvo con José Mourinho, ahora lo tiene con Álvaro Arbeloa. Y además, esto tomando en cuenta que nada está perdido. Sí, está perdida la Copa, la Supercopa, pero lo realmente importante, que es la Liga y la Champions League, ahí está el Real Madrid, por ahora en segundo lugar, no va a caer demasiados peldaños de cara a la última jornada. Juega precisamente contra el Benfica en el Estadio da Luz, en donde Arbeloa se va a encontrar con José Mourinho, algo que va a ser muy bonito para algunos, y bueno, ahí ratificará acabar entre los 8 primeros, a diferencia de lo que pasó la temporada pasada, donde tuvo que jugar la fase previa, la de 16avos en contra del Manchester City. Ahí ya hay una evolución respecto a la temporada pasada. Y en cuanto a la Liga, está a un punto. La sensación de que la diferencia con el Barcelona es descomunal, pues la realidad es que es un punto de diferencia,
y que en cualquier momento puede ser líder, porque el Barcelona está jugando bien contra la Real Sociedad, hizo un partido mucho mejor de lo que juega normalmente el Barcelona, es decir, si dividimos los partidos del Barça en la temporada entre buenos, regulares y malos, el partido que hace el Barça en contra de la Real Sociedad es de los buenos, o sea, es buen partido, no es perfecto, obviamente, tiene carencias defensivas como en casi todos, pero en general fue un buen partido del Barça, pero lo perdió porque hay partidos que jugándolos bien los pierdes, así como jugándolos mal los ganas, y de esos hay muchos en la temporada del Barça. Yo he sostenido que el Barça ha tenido más puntos que juego en esta temporada, pero eso va hacia los dos lados. A veces, justo cuando mereces los puntos, te quedas con las manos vacías. Y el Barça contra la Real Sociedad tuvo un buen partido, debió ganarlo, no mereció empatarlo, mucho menos perderlo, se lleva la derrota y ahora la presión puede cambiarlo todo. Las inercias cambian cuando ganas un partido por accidente o cuando pierdes un partido por accidente. Todo funciona muy bien, muy bien, muy bien, hasta que de repente pierdes y todo empieza a salir mal. Pregúntenle a un montón de equipos y de futbolistas. Estaba pensando en Manchester City, pero no es el mejor ejemplo porque el City, al contrario, venía respaldado por buenos resultados que le hacían ganar y ganar o por lo menos no perder hasta que llega una derrota y esa derrota ya es muy difícil darle la vuelta. Se supone que cuando pierdes de manera sólida como un Barça que venía jugando bien, esta derrota contra la Real Sociedad no debería de repercutir. Pero ahí viene la presión, saber que ahí está el Real Madrid a un punto, que viene a hacer un juegazo en contra del Mónaco, que tiene ganas y que ya los tienes ahí. Que tú en la Champions League estás además con el peligro de no clasificar entre los 8 primeros, aunque tiene un cierre muy cómodo en sus 2 últimas jornadas, pero de todas formas el Barcelona, su situación en Champions League es peor que la del Real Madrid en el trofeo continental. Y en la Liga está un punto por encima, y así como jugó muy bien contra la Real Sociedad, podría ser que esa derrota generara dudas, miedo, y eso es lo que tendrá que trabajar Hansi Flick, ¿no? Porque se puede perder y hacer entender al equipo que hay que jugar como se juega en contra de la Real Sociedad, que hay que hacer ciertos ajustes, obviamente, que hay que mejorar cosas, pero que jugando como jugaste contra la Real Sociedad vas a ganar el número de partidos necesario para acabar saliendo campeón, pero no ganaste. Y eso siempre afecta, ¿no? Y te condiciona para el siguiente partido. Así que este es el gran momento que debería aprovechar el Real Madrid, porque las grandes crisis empiezan perdiendo por casualidad. Y el Barça perdió por casualidad en contra de la Real Sociedad. Esto fue Me Quiero Volver Chango. Muchas gracias por haberme hecho su cómplice para matar el tiempo. ¿Y por qué te ves tan cansado, tan ojeroso, tan pelón? Pues primero porque no me ven hace como 10 días y estoy 10 días más cansado, más ojeroso, más pelón, más blanco. Pero también porque estamos estrenando